Los exámenes tienen diferentes tipos de preguntas. Preguntas de diseño, preguntas de cálculo numérico, preguntas de seguridad. Todas ellas serán en lo posible evaluadas con esta rúbrica de calificación. Esta rúbrica otorga una calificación de 0 a 5 a cada una de las preguntas a las que se aplique, y para eso utiliza una escala de 5 niveles. Nota que los valores que se entregan son 5, 4, 3, 2 y 0 en el caso que no se recibe ninguna puntuación. Imaginemos, por ejemplo, que a alguien se le pide analizar un circuito con el método de mallas. Entonces vamos a ver cuáles son los posibles desarrollos que puede tener. En el nivel 0, que no se recolecta ningún punto por ello, la respuesta ofrecida o lo que se presenta no contribuye a la solución o evidencia errores en la mayoría de conceptos presentados o en su aplicación. Entonces, por ejemplo, tenemos un problema que está escrita el planteamiento de pronto, pero lo que está ahí tiene errores, por ejemplo, en la ley de Ohm, tiene errores en los Kirchhoff que está haciendo, de pronto no sabe cómo construir esta matriz, tiene algunos errores también en la parte de la inversa, o tal vez ni siquiera tiene eso. Entonces, si hay ausencia de los puntos claves conceptuales, entonces se tiene 0 puntos, o lo que se escribe no contribuye. Por ejemplo, repetir la pregunta que está enunciada, repetir el dibujo, eso no contribuye a tener puntos. En el siguiente nivel se tienen algunos elementos conceptuales o procedimentales que sí contribuyen a la solución, pero no son suficientes para llegar a ello. Por ejemplo, se trata de una serie de pasos y entonces tenemos las leyes de Ohm planteadas bien, leyes de Kirchhoff, pero no se logra establecer esa matriz necesaria del método de mallas. Entonces vemos que no todos los elementos conceptuales están completos. Es decir, aún una persona que sepa hacer las cosas con esos elementos conceptuales o con esas fórmulas o con esos puntos de apoyo para hacer un diseño, no lo puede lograr porque falla en un requerimiento o no se tuvo en cuenta algo que era muy relevante. Entonces eso da simplemente 2 puntos. Para llegar al siguiente nivel, que en el que se obtienen 3 puntos, se nota que la respuesta ofrecida tiene suficientes elementos conceptuales correctos que establecen un camino a la solución. Esto es luz al final del túnel. Es decir, tiene todos los pasos que se debe hacer, o tiene todas las fórmulas, o establece los Kirchhoff y establece también la ley de Ohm y establece todas las sumas necesarias y trata de armar también la caja de la matriz, todo eso que está aquí, y después aplicar la inversa. Es decir, tiene todos esos elementos conceptuales correctos, pero su desarrollo tiene errores relevantes. Es decir, cuando ya se manda a hacer los cálculos, hay errores relevantes que cambian el problema de pronto o alteran su dificultad, o simplemente la respuesta es incompleta, es decir, hace falta ese desarrollo numérico para avanzar. Eso lograría un nivel 3, en el cual se nota que hay la base conceptual completa. Para llegar al nivel 4 se necesita entonces empezar a hacer el desarrollo y hacerlo hasta el final, pero en ese procedimiento de pronto hay algunos errores numéricos que no impactan la dificultad de la solución o no alteran el sentido de la conclusión esperada. En el caso, por ejemplo, de los diseños, un error menor es un error que de pronto hace que el diseño termine siendo un poco diferente a lo que se pide, pero eso que está ahí es una variante que de todas maneras responde a la necesidad fundamental que se le mandó. O si se trata del ejemplo de las mallas, por ejemplo, entonces tiene aquí un cambio de signo que no cambió dramáticamente el problema, o un cambio de un dígito, lo cual es muy normal también que se nos pase algún dígito en un procedimiento, o que tengamos una acción correcta en el caso de sugerir procedimientos de medición o de seguridad. Tenemos una acción que es correcta, pero apoyada en una razón irrelevante. Entonces, no es una razón incorrecta, una razón irrelevante. Todo esto es el nivel 4, es decir, desarrollos y conceptos correctos hacia la solución, o sea, no que la desvíe, sino hacia la solución, pero hay errores menores, tanto conceptuales o numéricos, que realmente no alteran la estructura o dificultad del problema planteado. Y finalmente el nivel más alto es cuando llegas por medios válidos a la solución o conclusión esperada. Como hay diferentes caminos a veces para llegar, que llegue por uno de ellos de forma válida, con toda la base conceptual completa y aplicada correctamente, incluso en los cálculos numéricos.
Claro que estos cálculos numéricos tienen algunas tolerancias, eso depende de los redondeos y las cosas, pero lo que sea admisible dentro del contexto que se aclarará para la pregunta muy específica. Entonces, en el caso del análisis de malla, tiene todos sus cálculos hechos con toda su inversa, su matriz, y al final entonces tiene un resultado que está dentro de las tolerancias admisibles. Entonces, esta es la rúbrica que se aplicará en la mayoría de ejercicios que se hagan dentro del marco de la asignatura.